En exclusivo para Sala de Prensa estamos con Nazareno Castillo, director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Nazareno, una frase que suele estar hoy en día en boca de todos es que el tiempo está loco. Esta inestabilidad climática, ¿se puede decir que se le atribuye a el enojo de la naturaleza con el hombre, quizás? Sí, bueno, esto que vos mencionás como inestabilidad climática, nosotros lo conocemos como variabilidad climática, es decir, el clima tiene una variabilidad intrínseca. Hay años más secos, años más húmedos, años más fríos, más cálidos. Esto ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo, digamos. Lo que también es verdad es que en los últimos 100 años ha habido cambios en la atmósfera y han hecho que estos extremos se vuelvan más frecuentes. Por eso quizás hoy la frase toma más valor. ¿Se puede hablar entonces de una diferencia entre cambio climático y variabilidad climática? Sí, el cambio climático es un proceso que implica un cambio en las medias de variables climáticas a lo largo de un periodo de tiempo largo. Es decir, si yo tomo la precipitación que hubo del año 1980 al 1990, durante esos 10 años, y la comparo contra la precipitación que hubo del año 1990 al 2010, entonces, y veo que hay diferencias en esos valores de precipitación promedio de esos periodos de tiempo, entonces puedo hablar de un cambio en el clima. La variabilidad climática tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con qué tan diferentes son los valores de los parámetros del clima respecto a la media. Es decir, si yo hablara de variabilidad, tendría que hablar de cuáles han sido los años más lluviosos y cuáles han sido los años más secos, qué cantidad de estos años ha habido. Eso tiene que ver con la variabilidad. Además, las causas que producen ambos fenómenos son diferentes. El cambio climático se debe fundamentalmente a forzamientos externos al sistema climático, por ejemplo, las erupciones volcánicas, por ejemplo, cambios en la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra. Esas cuestiones que son naturales, en principio, pueden producir un cambio en el clima. Pero también hay factores antropógenos que pueden producir un cambio en el clima, como por ejemplo el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero producto de actividades humanas, que esto es justamente lo que ha estado ocurriendo en los últimos 100 años y a lo cual debemos el proceso de cambio climático del cual hoy estamos hablando. Entonces podemos decir que la principal causa de este cambio climático se debe a la acción del hombre, ¿o no es así? Sí, podemos decir que una parte importante del proceso de cambio climático se debe a la acción del hombre, pero no podemos descartar que hay una parte importante que se debe a los factores naturales. Es decir, esto no lo digo yo, lo dice el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que es un grupo de científicos de todo el mundo que produce informes periódicamente sobre esta temática, y en esos informes ellos han mencionado que el proceso de cambio climático actual que estamos viendo tiene un componente antropógeno, más allá del componente natural por cambios en la radiación solar, por erupciones volcánicas, hay un componente debido a actividades humanas. En cuanto a las consecuencias del cambio climático, ¿podrías describirnos así en términos generales cuáles pueden llegar a ser? Sí, bueno, fundamentalmente hay un aumento en la superficie media del planeta, esto es lo que se conoce como calentamiento global, pero el aumento en la temperatura de la superficie hace que cambien otras variables del clima. ¿Por qué? Por ejemplo, los vientos que llevan humedad van de un lugar a otro en función de gradientes de temperatura. Es decir, de lugares donde hay más calor a donde hay menos calor, por ejemplo, va el viento. Si cambian los lugares donde hace más o menos calor, cambia la dirección de los vientos y consecuentemente cambia la humedad que llevan esos vientos y consecuentemente cambia los lugares donde llueve. Entonces, como te puedes imaginar, un cambio en la temperatura implica un cambio en un montón de variables del clima que se conoce como cambio climático. ¿Se puede hablar de consecuencias positivas en nuestro país a raíz del cambio climático, por ejemplo, un aumento de la productividad en los suelos? Sí, de hecho hay informes nacionales que hablan de, en determinados escenarios de cambio climático, mejoras en la productividad de algunos cultivos en la zona pampeana. O sea que eso también, a veces uno piensa que el cambio climático siempre tiene impactos negativos porque, no sé, han tenido más prensa, pero no necesariamente. El cambio climático va a cambiar regiones climáticas, entonces va a haber lugares donde
antes no llovía y ahora va a llover, y eso puede hacer que en esos lugares que antes no se podía cultivar nada, se pueda cultivar algo. Entonces no necesariamente son negativos los impactos del cambio climático. Bueno, y en lo que respecta así a los aspectos negativos, ¿qué tipo de acciones está llevando adelante la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría? Bueno, no solamente con respecto a los efectos del cambio climático, sino también a las causas, ¿no? O sea, la Secretaría de Ambiente trabaja fundamentalmente con dos grandes líneas de acción. La primera apunta a atacar a las causas de la problemática. Ya mencionamos previamente que las causas tienen que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. Y en Argentina tenemos muchas fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Fundamentalmente la generación de energía. Cada vez que se quema un combustible fósil se está liberando emisiones de estos gases a la atmósfera. El uso de los autos, el transporte genera muchas emisiones. La agricultura genera emisiones. Entonces la Secretaría trabaja, por un lado, implementando acciones, proyectos, programas que tiendan a reducir la emisión de estos gases a la atmósfera. Esa es una de las áreas de trabajo nuestras. La otra área tiene que ver con minimizar los impactos negativos que pueda tener el cambio climático y potenciar las oportunidades que surgen de los impactos positivos. Es decir, estar preparados para, en las zonas donde aumenta la productividad, poder hacer uso de esa productividad. Y en las zonas donde vamos a tener impactos negativos, ya sea por inundaciones, por sequías, etcétera, estar preparados también para eso. Entonces, muchas de las acciones en estos campos no son competencia de la Secretaría. La Secretaría lo que hace es articular acciones de otras áreas de gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, una acción clara tiene que ver con hacer infraestructura en zonas donde uno supone va a haber inundaciones. Y eso depende del Ministerio de Infraestructura. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es coordinar con otras agencias del gobierno estas acciones para que tengan sentido, para que tengan sean parte de un marco más general, no sean acciones aisladas. Tengo entendido que se está organizando la tercera comunicación sobre el cambio climático. ¿Nos podrías describir un poco en qué consiste, a quiénes convocan? Sí, la Argentina, como parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tiene la obligación de presentar periódicamente informes sobre el estado de la temática de cambio climático en la Argentina. Ya se presentaron 2 de estos informes. Este año estamos iniciando el tercer informe. Este informe se llama Comunicación Nacional. Este informe tiene un financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, aproximadamente $3 millones, que se utiliza para hacer estudios vinculados a las cosas que estuvimos hablando. Por un lado, inventariar las emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina. Por otro lado, identificar acciones que permitan reducir esas emisiones. Por otro lado, proyectar escenarios de cambio climático en Argentina, estudiar impactos y medidas de adaptación frente a esos impactos. Todos esos estudios van a ser hechos por científicos argentinos. Entonces, en este momento tenemos una convocatoria en marcha de expresiones de interés, donde cualquier científico de universidad, centro de investigación del país que esté trabajando en estos temas tiene la oportunidad de enviar una expresión de interés para ser considerado en la selección de la gente que llevará adelante estos estudios durante este año.